Gabriela Holtler. Historia escrita por Nora Guevara. Si creen que soy una asesina desalmada o una fanática extremista, creo que antes de hacer juicios de valor tienen que conocer mi historia, porque tengo poderosas razones éticas y morales que me llevan a Gabriela Holtler. Después pueden juzgar si se merece morir o no, aunque sepan que lo que ustedes decidan no cambiará mi decisión, porque hay seres humanos que no merecen el regalo de la vida, especialmente cuando lo usan con el único fin de destruir a los demás, a los más débiles o a los mejores, por puro placer y envidia. Y aunque no falten los que piensen que estas decisiones no deben estar en manos humanas, sino en las de Dios, que es el único capaz de establecer justicia, les puedo decir que, cuando se trata de la vida o muerte de un centenar de niñas y niños, yo creo que sí es una decisión humana, porque la mataré no por venganza ni para proteger mi integridad. La mataré por la infancia, por las futuras generaciones, que son la única esperanza de nuestra humanidad. Ahora se preguntarán, entonces, ¿por qué quiero matarla? Porque se lo merece, porque Gabriela es mala desde adentro, porque nació para hacer daño y destruir todo lo que lo rodea. Primero a quienes fueron sus compañeras y compañeros de colegio, después a quienes fuimos sus colegas de trabajo, y ahora a las niñas y niños del lugar en donde vive. Todavía recuerdo cuando llegó al lugar en donde trabajaba ya hace 20 años. Llegó como un pavo real, extendiendo sus plumas entre las rotas y los rotos del colegio, con su fina figura y su amplia sonrisa de ángel. Todos cayeron a sus pies y las directoras le llenaron de elogios. Hacía lo que quería y desde dirección solo decían que era una gran promesa y que le faltaba un poquito de madurez, que había que tenerle paciencia y tendríamos a la mejor profesora de la institución, cosa que era mentira, porque solo vino a hacer clases por años para luego irse a un cargo de oficina que le estaba predestinado. Apenas llegada, la tal Gabriela era un amor. Después consiguió que contrataran a 2 de sus amigas de la universidad, cosa que nunca antes había pasado. De hecho, yo recomendé a varios docentes y nunca los consideraron para un cargo. Cada una de sus compinches llegó con esa misma sonrisa y carita de niña buena que ocultaba verdaderas arpías capaces de destruir emocionalmente a cualquiera, porque atacaban en bloque, sin que nadie lo notara, en silencio, a solas, tras bambalinas, y lo sé porque también me tocó conocer su peor cara, esa que ocultaban religiosamente de la mayoría. Su primera víctima fue un joven profesor de teatro, una gran persona, admirado y querido por sus estudiantes, porque enseñaba de forma diferente y dialogaba con ellos. Se le notaba que amaba enseñar, y tenía una voz de actor que daba envidia, y por supuesto, despertó la envidia del trío, que comenzó a aislarlo, a anular todas sus opiniones y a levantar calumnias en su contra. El profesor, sabio, ya se había dado cuenta de quiénes eran y prefirió renunciar. No quiso desgastarse en una lucha en la que ya sabía que tenía todas las de perder. Luego atacaron al otro docente, que tenía un niño de 4 años y cuya esposa embarazada de 5 meses. Le hicieron la vida imposible. Él me defendía cuando el trío me atacaba, y yo lo apoyaba cuando lo atacaban a él. Me dolió mucho caer en depresión y desarrollar una enfermedad grave por la baja de mis defensas, porque debí de tomar una licencia de 6 meses y dejarlo solo con las arpías. Cuando regresé, ese joven sonriente y transparente era una persona silenciosa, oscura, sin ganas de hacer nada. El pobre profesor me comentó entre lágrimas que estaba destrozado emocionalmente, y a fin de año lo despidieron. Le pasó lo mismo que al profesor anterior. Lo violentaron verbalmente y anularon sus opiniones y su trabajo, sin importarles que en ese periodo su esposa perdió al bebé que esperaba. No respetaba nada. Una vez que terminó el año,
y él dejó de asistir. Hicieron una fiesta con tortas y bebidas para celebrar haberse deshecho de los dos hombres, porque dijeron que los odiaban, y entonces me di cuenta que me tocaba a mí. Comenzaron a agredirme verbalmente, cuando no había testigos, a decirme que era una ignorante, una tonta, que estaba pasada de moda. Rechazaban mis ideas y mi trabajo, escondían mis documentos y material de trabajo, y en cualquier proyecto que me surgiera, me dejaban fuera para luego reclamar que no estaba comprometida y que era floja. De hecho, una de ellas me dijo directamente que querían que me fuera porque no le gustaban las viejas, porque eran ignorantes y olían mal. En mi caso no podía irme con tanta facilidad. Estaba a 2 años de jubilarme, y les dije que no las molestaría si no me molestaban, y que aguantaran 2 años, porque ya me iba a jubilar, y nadie me iba a contratar a esa edad, que yo no era un peligro para ellas, pero fue peor. Me atacaron en bloque en las reuniones, con groserías, gritándome, no dejándome hablar. Nadie me creyó cuando denuncié los hechos, y sin testigos, nada se podía hacer. Más encima, en el colegio las grabaciones estaban prohibidas, y la directora me dijo que, si grababa algo, me despedirían por ir en contra del reglamento interno. Fue entonces que me di cuenta que tenían santos en la corte, y caí nuevamente en una depresión que me llevó al borde del suicidio. Lloraba y me daban ataques de pánico. Me costó 7 meses poder regresar a esa tumba en donde me estaba muriendo lentamente. Sufría de jaquecas. No podía caminar. Terminé usando un bastón. Se me borró la sonrisa de la cara y las reinas de Boulevard me seguían atacando. Para cerrar este preámbulo, déjenme contarles finalmente. Decidí renunciar y perder los beneficios de mi vejez, porque a esas alturas el tema se había convertido para mí en una cosa de vida o muerte. O me moría de pena, o me retiraba y sobrevivía. Para mi suerte, contaba con una familia amorosa que me apoyó y pude retirarme. Comenzamos a vivir de un sueldo y a pasar algunas necesidades, pero al menos estaba viva y pude volver a sonreír. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que conozcan la verdadera naturaleza de Gabriela y comprendan el origen de la teoría que me lleva a tener la obligación moral de matarla, porque esto ya no se trata de mí. Se trata de proteger a la infancia y a la inocencia, porque Gabriela lleva tanto mal dentro de ella, que ensucia y destruye todo lo que toca con esa maldad, que sigue creciendo sin control. Ahora, 10 años después de los hechos que les he contado, ha comenzado a manifestarse de una forma completamente distinta y ha mutado, convirtiéndose en un ente capaz de subdividirse para corromper todo aquello con lo que tiene contacto. En este caso, el alma de niñas y niños inocentes. A estas alturas, la carita de Ángel no soportaba ni su propia familia, pero como era su hija, seguían intentando cubrir toda la mugre que iba dejando en su camino. Con dinero, con sus influencias, con amenazas, daba lo mismo, aunque le dieron un ultimátum. Si no dejaba el camino del mal y se confesaba, le quitarían sus tarjetas de crédito. O te estableces de una vez y dejas de crear problemas, o se acaba toda ayuda económica. Enardecida, Gabriela sonrió con esa bella sonrisa de dentadura perfecta y aceptó cambiar. Pidió perdón humildemente y cuando sus padres se fueron, destruyó la boutique, que luego vendió a precio de ganga y se puso a pensar en qué hacer que le diera buenos dividendos, que le permitiera independizarse y hacer su vida como ella quería. Y se le ocurrió la brillante idea de hacer una clínica de muñecas tan hermosas como ella. Buscaría entre los anticuarios solo muñecas delgadas, blanquitas, delicadas y de bellas facciones, y las restauraría. Le gustó tanto su trabajo y lo hizo tan bien que comenzó a hacerse conocida en la alta sociedad, es decir, entre los suyos, ya que las muñecas que restauraba, además de hermosas y carísimas, eran únicas.
verdaderas reliquias dignas de la realeza. Y como los contactos no le faltaban, su familia le consiguió entrevistas en varias revistas y diarios alrededor del mundo, en los que la bella Gabriela salía fotografiada en distinguidas portadas con sus exclusivas muñecas. La gente, deseosa de entregar su exclusividad, llegaba de todas partes del mundo a buscar una de sus exclusividades, y debían anotarse en listas de espera por meses para obtener una de las codiciadas muñecas Holtler. Fue en esa época que, viendo un reportaje, me encontré otra vez con el desagradable rostro de esa mujer que le robó la piel a la verdad y se cubrió con ella. Y al verla, se me vino todo el olor que me causó como si lo estuviera viviendo. Y sin dudarlo, apagué la televisión y traté de no volver a pensar en ella, porque no valía la pena. Ya estaba tranquila, y mi vida valía mucho para desperdiciarla sufriendo por algo sobre lo que nada podía hacer. Su familia estaba feliz pensando que, por fin, su bella hija había encontrado el camino de Dios y la fama que tanto le gusta, y le perdonaron todo, como si nunca hubiera hecho nada malo. Y con todo el tiempo, comenzó a suceder lo que me temía. Todo ese cúmulo de odio y de maldad, que siempre fueron más que patológicos en Gabriela, comenzó a transferirse a esos objetos que restauraba. Era una carga tan grande y de malas energías, partiendo por el odio y la envidia que, de forma inexplicable, quienes los habían comprado comenzaron a enfermar. Obviamente, mientras los medios hablaban de una extraña epidemia que atacaba a las familias completas, comenzando por las niñas o niños, de quienes se transfería a sus padres, nadie fue capaz de darse cuenta de la nefanda relación entre la extraña epidemia y los juguetes restaurados. En prácticamente todas las cosas de los entrevistados pude ver las bellas muñecas, y mi cerebro hizo el clic. Gabriela sigue siendo tan perversa como cuando la conocí, y me fue lógico pensar que, seguramente, puso todas sus malas energías en su trabajo, y por eso las familias se estaban enfermando. Y por lo mismo, nadie encuentra las causas de la tan extraña enfermedad que solo se propaga entre quienes viven bajo un mismo techo y la gente que con ellos trabaja, o más bien, con las personas que tienen contacto con los objetos embrujados, por decirlo de alguna forma. Según la cronología médica, primero enfermaban las y los infantes. Se les inflamaban los ganglios y se les cerraba la garganta. Debían extirparle las amígdalas. Después comenzaban a salirles sarpullido en el rostro y en el cuerpo, que se terminaba transformando en horrendas heridas que supuraban. Más adelante les atacaba una diarrea fulminante que les secaba la piel y les causaba una deshidratación tan severa que terminaban internados en la unidad de cuidados intensivos, en donde los alimentaban con sondas, hasta que sus venas explotaban y, presa de terribles calambres estomacales, morían vomitando sangre. Era pena ver cómo pequeños inocentes comenzaron a morir, y luego sus hermanos y familiares terminaban suicidándose. Los psiquiatras hablaban de grandes apegos o terribles miedos al sufrimiento, que los llevaban a muertes prematuras. La cosa es que la enfermedad se iba extendiendo demasiado rápido, y los investigadores no daban con las causas de tan terribles síntomas. Pero mientras ellos buscaban bacterias y virus entre las víctimas vivas y muertas, yo hice el clic. No era físico lo que debían buscar, era la fuerza del mal la que estaba provocando esta devastación, y como solo yo lo sabía, en mis manos estaba el deber de detenerla. Tenía claro que mi tarea sobrepasaba con creces la ética y la moral humanas, y que pagaría con una cadena perpetua por mis actos, pero no podía evitarlo. No podía seguir viendo morir a las niñas y los niños inocentes, que expiraban a brazos a sus objetos de tortura, y lo iba a hacer porque estaba segura que, si la mataba, toda la energía negativa que había puesto en sus siniestros juguetes se iría con ella de una vez por todas. Por todo esto es que Gabriela debe morir, y yo a mis 68 años de edad tengo el terrible deber de ejecutar esta tarea. El mejor día para eliminar el mal es el 1 de noviembre.
Día en que los muertos se manifiestan con más fuerza y son más dañinos, pero también hay más posibilidades de eliminarlos. Salí de casa a eso de las 10 de la noche. La idea era llegar al taller de Gabriela a las 12 p.m. Había lanzado una campaña publicitaria en que rifaría 3 muñecas brujas justo a esa hora. Había que pagar una entrada y llegar disfrazada de bruja. No se aceptaron brujos, para que Gabriela no pasara peligro. Es más fácil contener una multitud de mujeres que de hombres, pensó su equipo publicitario. Y por lo demás, las muñecas de brujas son más populares. Llegué como a las 11 de la noche. Había muchas brujas, unas hermosas y sensuales, y otras horrendas y algunas catrinas hermosamente maquilladas. Todas sonreían mientras entraban, y a cambio de su entrada recibían un número y una calavera de dulce de alfeñique, propia del Día de Muertos que se celebra en México, aunque el lugar estaba decorado con calabazas, globos negros, murciélagos, calderos y una mezcolanza de signos tan propios de Halloween de los Estados Unidos, que se me hacía ridícula la situación, pero seguí tratando de concentrarme en mi tarea: matar a Gabriela, matar a Gabriela. Mientras de fondo se escuchaba a todo volumen una metálica tan pesada que me hacía sentir mareada y el pecho apretado. El sonido me retumbaba en el pecho y los oídos, y parecía moverme con más fuerza a mi tarea. Bajo la capa negra de terciopelo que llevaba, escondí una daga. La había escondido cuidadosamente. Era larga y de punta curva, con un corte de media luna que obtuve hace años, cuando contraté a una bruja de esas de verdad para que hiciera un hechizo para protegerme de la influencia de Gabriela, que estaba segura que me había maldecido. La bruja me dijo que sí lo había hecho, y debió ir a mi casa a limpiar el ambiente antes que todo empeorara. No fueron naturales las enfermedades y calamidades que sufrí mientras la conocí, y hasta un poco después que me alejé por completo de ella y de todos quienes tuvieron algo que ver con los peores años de mi vida. La bruja revisó minuciosamente la casa, y tras las rejillas de la ventilación encontró objetos envueltos en cabello, con uñas y dientes podridos, también bolas de barro con moscas y gusanos muertos, además de bolsos con frutos podridos y con restos de pezuñas, ojos y tripas atravesados de palillos y envueltos en cuerpos bañados en sangre. La bruja lo destruyó todo, y ante mi asombro, me dijo que debía abandonar la casa, porque la mujer que me hizo esto había contratado brujas para hacerme mal. Seguramente te odia o envidia mucho, y no descansará hasta destruirte. Mejor huye de ella. Y me entregó la daga. Si te encuentras ante ella en una situación de vida o muerte, no dudes en usarla, porque esa mujer ya no es humana. Es una criatura en la que habita el mal con tanta fuerza, que llegará el momento en que se va a manifestar, provocando tanto dolor y sufrimiento que, si no la detienen, cegará muchas vidas inocentes. Le hice caso. Me mudé y desde entonces estuve tranquila y sana. Hasta ahora que comprendo lo que la bruja de magia blanca me dijo, y entiendo por qué me entregó esta daga, que ahora llevo conmigo para cumplir esta endemoniada misión. A lo lejos estaba el escenario, y me acerqué moviéndome entre la multitud disfrazada de brujas y catrinas, que bailaban y bebían como si se fuera a acabar el mundo, y la vi caracterizada de Catrina, imponente y bella, subiendo al escenario. Me encogí para parecer más pequeña y mostré mi rostro, para que me vieran como una señora bastante mayor, indefensa. Hasta un bastón para apoyarme llevaba conmigo, y logré pasar por los 2 circuitos de guardias privados que rodeaban el escenario. Había comprado una entrada VIP, y nadie me revisó.
Pues ¿qué puede causar una viejita de cabellos blancos, lentes, tambaleando en un bastón y vestida de bruja? Eso deben haber pensado los pobres incautos. Si los guardias hubieran sido mujeres, seguramente lo habrían pensado un poquito más. Me acerqué a Gabriela con el cuchillo listo para clavárselo en la espalda, cuando noté que me miró. Desvié la vista y me escondí entre las VIP, como si fuera una vieja loca perdida, y pensé, menos mal que me maquillé, pero estoy segura que me reconoció por el olor, porque en sus ojos noté una mirada de bestia, que en verdad ya no era humana. Subió al escenario y saltaron luces y fuegos artificiales. La multitud la ovacionaba, y ella levantaba los brazos y una gran capa de plumas negras y azules que llevaba en las espaldas. Se veía, no sé si decir imponente, impresionante o espantosa. Sentada en un trono de huesos construido para la ocasión, mostrando las muñecas que serían sorteadas entre las asistentes. Las mujeres se agolpaban como poseídas intentando tocarla. Algunas se desmayaban, y los guardias la sacaban en camillas hacia una carpa de primeros auxilios que había levantado entre el escenario y un espeso bosque que daba a un lago. Algo deben haber puesto en los tragos que regalaban, pensé. Esto pinta muy feo. Se detuvo la música. Gabriela mostró a las 3 Catrinas, y de una esfera de cristal comenzó a sacar los números de las 3 ganadoras. Una a una fueron entregadas a mujeres llenas de ilusiones que sacaban fotografías con la despampanante anfitriona y se aprestaban para un viaje de fantasía. Mientras esto ocurría, me dirigí hacia la carpa, en donde las muchachas desmayadas les tomaban muestras de sangre, les cortaban mechones de cabellos y cortaban las uñas, que iban colocando en sendas bolsas minuciosamente catalogadas con sus datos, los que llevaban en identificaciones que recibieron como parte de su ingreso. Luego las fotografiaban, les tomaban las huellas digitales y les daban a beber algo espeso y viscoso, en un estado de semiconciencia. Una vez terminada esta labor, los encargados se retiraron, y aprovechando el vacío, entré para llevarme una de las muestras de lo que les daban de beber, y un expediente, y salí dispuesta a matar a Gabriela, que justo iba subiendo con las 3 escogidas a un helicóptero. De inmediato, para no perder la única oportunidad de cumplir con mi cometido, salí por la parte de atrás de la carpa para evadir la vigilancia, y allí encontré varias armas. Tomé una pistola, y cuando el helicóptero se elevó, disparé a las aspas, provocando que la nave perdiera el control y cayera sobre la multitud, lo que causó una inmensa tragedia. El helicóptero se partió en pedazos. La hélice se desprendió, cortando en pedazos a varias asistentes antes de terminar clavada en un inmenso roble. Las otras partes cayeron sobre diferentes grupos de personas que murieron aplastadas o calcinadas por un fuego de inmensas proporciones. Ante esta semejante tragedia, decidí quitarme la vida. Mi venganza se había transformado en algo tan terrible como lo que la había motivado, y yo ahora era tan culpable como la perra que quería matar. Y en eso estaba, cuando noté que las asistentes ya estaban muertas, que nadie se movía, ni siquiera las que no fueron alcanzadas por el terrible estallido, habían sido envenenadas, y que yo había sido utilizada para esconder la verdad. ¿Dónde estaba Gabriela? No lo sabía, pero la certeza que no estaba en el helicóptero me hizo juntar las piezas para darme cuenta que había montado un espectáculo para engañarnos a todos, para poder seguir creando criaturas asesinas, ya no a partir de inocentes muñecas, sino de jovencitas. Al menos, es lo que supuse cuando revisé la carpeta robada, que presentaba una ficha completa de las jovencitas que salieron sorteadas y desaparecieron junto a ella.
Apreté con rabia la daga que llevaba oculta y corrí a la espesura del bosque mientras llegaban bomberos y carabineros a atender la emergencia. Y pude ver, a lo lejos, luces moviéndose, y las seguí, escondiéndome entre la maleza y los árboles. Y solo cuando los vi subirse a un bote y atravesar el lago, me dispuse a seguirlos en otro bote. Al desembarcar encontré una pequeña cabaña, y mirando por la ventana, pude ver cómo dos guardias encadenaban a las muchachas a unos camarotes, ubicados dentro de unas inmensas jaulas, y cuando tomaron sus armas para salir a vigilar, me escabullí al interior de la casa. Gabriela estaba dentro. Las amordazó y se sentó a revisar los papeles. Y justo en ese momento, cuando estaba distraída, me acerqué por detrás y le clavé la daga, justo en medio de la columna, y se la rajé de arriba hacia abajo, abriéndole la espalda. Y Gabriela, sin emitir un solo sonido, se dio vuelta y me miró. En medio de la escena de terror, se me escapó una carcajada. Tiré de la daga y su cuerpo cayó a mis pies. Murió de forma instantánea, y cuando iba a soltar a las muchachas, entraron los guardias, que al verla tirada en el piso, en lugar de atacarme, revisaron sus cosas, y hallando dinero se retiraron completamente conformes. Quedé helada. Tomé los papeles, y allí estaban las pruebas del envenenamiento masivo, los químicos que usaban para envenenar a las muñecas que vendía, y documentos que probaban que las muchachas eran clones de Gabriela. Clones idénticos. Prefiero no imaginar qué planeaba. Esta noche de difuntos ya tenía demasiadas muertas como para pensar en matar a 3 inocentes que ni siquiera sabían por qué estaban allí. Al menos me había salvado de la cárcel. Podía probar que actué en defensa propia y de las jóvenes que habían sido raptadas, muchachas de no más de 14 años. Por lo que busqué bengalas, las disparé al cielo y esperé, deseando no tener que continuar viviendo en torno a esta despreciable criatura que destruyó mi vida, que tuve que matar, y a cuyos clones deberé vigilar incansable mientras crezcan para saber si en realidad eliminé definitivamente a Gabriela o solo me deshice de una parte de ella.